Bienvenidos. Vuelve la Travesía Don Bosco, la primera cita del año para los amantes de los vehículos clásicos, los rallies de regularidad y el automóvil en general. Como ya es tradición, un año más, con motivo de nuestro evento, hemos realizado una entrevista a una persona vinculada al mundo del automovilismo. Este año hemos estado con Luis Murguía, gran amigo de la Travesía Don Bosco, en la que además ha participado en casi todas sus ediciones, y una persona con una dilatada experiencia en el automovilismo y el motociclismo en sus diferentes facetas. Siempre juntos en un día muy especial. Bueno, muy buenas amigos, otro año más, otra entrevista más. Y ya van 15 ediciones de la Travesía Don Bosco, este año ya año 2025, año especial, ya son 15 ediciones y como siempre, pues ya sabéis, traemos una entrevista. Las entrevistas normalmente las hemos solido hacer en nuestro taller, con nuestro sofá, pero el invitado de hoy se merecía que viniéramos a su casa. Y aquí en su casa ya veis que tenemos una decoración impresionante. No sé si tendréis, luego hemos ido cogiendo más imágenes, tendréis la ocasión de ir viendo todas las cosas. Y aunque va a ser una entrevista, creo que cortita, porque da para mucho más, daría para una serie de Netflix. Vamos a intentar ver aquí, conocer a nuestro amigo Luis Murguía. ¿Qué tal, Luis? Hola, muy buenas. ¿Ya te habías visto en una de estas? Bueno, sí, ya estamos preparados para todo. Bueno, pues Luis, aquí donde le veis, para nosotros, los amigos de Don Bosco, tenemos mucha relación con él, ha participado muchos años en la travesía, ha traído unos coches impresionantes y hay que decir que es una eminencia en el mundo de la competición sobre todo y creemos que puede ser un mensaje bonito para la gente joven que empieza, gente joven con la que él trabaja, ¿no? Que, pues bueno, que pueden ver que desde aquí también se puede llegar a vivir y a trabajar en nuestro hobby, que es el mundo del coche y de la competición. Y entonces, la pregunta con la que suelo empezar yo siempre, ¿de dónde te viene a ti la afición a los coches? Uy, la afición me viene desde muy joven. Yo me acuerdo, joder, mira, me quedé enamorado de esto. Me acuerdo que mi hermano, que es 3 años mayor que yo, trajo un día una revista motociclismo a casa y explicaba, casualidad en esa revista explicaba cómo funcionaba un motor de 4 tiempos. Y yo leí aquello y me fascinó. Y bueno, y yo con 14 años ya abría motores, con 15 años, mientras mis amigos estaban en la playa, yo estaba en un taller de electricidad en Gros aprendiendo, pues porque me gustaba. Me había leído el Arias Paz con 14 años, o sea, bueno, pues siempre me ha gustado y siempre he tenido, creo, ese mínimo de habilidad, o sea que, bueno, de la curiosidad y el tal de ver las cosas y de ahí empezó un poco la... ¿Y ya tenías claro que tu futuro podía ir por ahí? No tenía claro, pero bueno, sí que ya o sea, lo que sí tenía claro cuando ya acabé el bachiller y tal, era que yo o estudiaba ingeniería, o sea, que yo no me veía ni estudiando abogacía ni estudiando medicina y tal, o sea, es decir, o estudiaba ingeniería o no estudiaba, vamos, para mí yo lo tenía claro. Y ahí conociste quizás a gente que igual sí, te marcó el futuro, sí, ¿no? Sí, claramente, porque en la universidad, bueno, pues haces relaciones, o sea, yo no sé, hay gente que igual se queda para toda la vida con los amigos que ha hecho en la Icastola, en esto. Yo los amigos que hice en la universidad, pues, sí, o sea, siguen siendo mis mejores amigos hoy en día. Bueno, surgió así. Y ahí, bueno, pues nos juntamos 3 quemadillos de esto de los motores y las motos y tal y cual, y ya en la misma universidad ya estábamos corriendo juntos carreras, que si Heizki Belchiki, que si tal en motos. Bueno, volvíamos locos a los profesores de la Escuela de Ingeniería Técnica en San Sebastián porque cuando los demás estaban haciendo prácticas, nosotros les habíamos engañado y hacíamos las prácticas con nuestras motos en la escuela, o sea, montándola porque tenemos carrera dentro de 2 semanas y bueno, y en el torno y tal, no, pero a ver, lo dicen, no, que tenemos que hacer para moletear, tienes la herramienta porque para hacernos unos cosas, tal. Bueno, les volvíamos un poco locos, pero... Nivel y ahí campeonato tipo España ya, ¿no? O sea, bueno, yo luego corrí lo que era entonces en el año 80, por ahí, era el Criterium Solomoto en el circuito Calafat, que era como el campeonato de España junior de aquella época. Yo he corrido contra Juan Garriga, contra Carlos Cardús,
cuando empezaban ellos también, para que ellos estaban a otro nivel y tal, pero bueno, ahí salseábamos y nos defendíamos. Eso ahí queda, ¿no? Y Y luego ya saltáis, bueno, ¿no? Ya a las luego, 4 ruedas quizás, ¿no? bueno, Alguna competición a las 4 ruedas. yo siempre he combinado las 2 ruedas y las 4 ruedas. A mí, para correr y tal, siempre me han gustado más las 2 ruedas, pero bueno, siempre me ha gustado todo. Y bueno, pues luego empecé a correr de copiloto en rides, en Bajas España, Transespañas y cosas de estas. Acabamos corriendo un Dakar en el 98. Mientras tanto habíamos corrido, Dakar, no, de los de aquella época, ¿no? sí, París-Dakar, París-Dakar. París-Dakar, el auténtico. Efectivamente, con Mauritania y las dunas de Mauritania. Y todo. ¿Qué coche llevabais? Un Nissan. ¿Un Terrano, un Patrol? Un Nissan Terrano. Un Nissan Terrano. Pero bueno, fue una aventura. O sea, llegamos a Dakar, pero totalmente fuera de carrera. ¿Quién ganó en el 98 aquello? No me acuerdo. Masuoka o alguno de estos, ¿no era? ¿No? Sí, un Mitsubishi, era la época fuerte de los Mitsubishi. Sí, los Mitsubishis, aquella época buena. Sí. Y Schlecher andaban ya por allí también. Su mujer, ¿no? Bueno, Jutta Kleinschmidt y todas aquellas. Sí. Pues aquello, digamos que lo vivimos desde dentro y luego ya, bueno, pues luego, joder, hemos andado siempre en equipos de motos, que si para el europeo, que si tal, montando cosas, y lo que digamos que nos marcó profesionalmente total fue que uno de los 3 colegas de la universidad, pues al acabar la universidad, este es Ina Gastesi, de Beasain, que al acabar la carrera se fue a Italia, estuvo un año entero en Abarth, que era el departamento de competición de Fiat, pues aprendiendo de prácticas, con lo que hoy en día sería, o sea, sin cobrar, sin esto y tal, pero y allí le acogieron muy bien y estuvo un mes en motores, un mes en cambios, un mes en oficina técnica, un mes, le enseñaron un poco todo. En la época dorada, quizá, ¿no? De y Fiat, le tocó estaban entonces, corría entonces Fiat con el 131 Abarth y estaban desarrollando el Lancia 037. Y a él le tocó estar en algunos momentos pues de machaca o de ayudante de Sergio Limone, que era el ingeniero que estaba desarrollando el Lancia 037, pero en pista, digamos, y con Marco Allen de piloto. Sí, entonces, bueno, pues lo que aprendió ahí, o sea, no tiene precio eso. No tiene precio y tal. Y luego, después de eso, todavía estuvo otros 3 o 4 años más en Italia, en la zona de Turín, en Alba, que hacían coches para Le Mans. Los primeros chasis de fibra de carbono de prototipos para Le Mans se hicieron en Italia, en Alba, con el ingeniero Estirano, que había estado antes en Osela y tal y cual, y el tío estaba convencido que el futuro era la fibra de carbono, y fue el primer coche de fibra de carbono. Y acertó. Y se hicieron muy buenos resultados con aquellos coches. Eso hizo que se vendiesen coches para otros clientes y se vendieron bastantes coches, bueno, bastantes. Todo era muy artesano. Se vendieron coches en Estados Unidos. Y entonces, bueno, luego ya éramos socios por aquel entonces y él se fue a Estados Unidos, se casó con una americana y se fue a Estados Unidos a vivir para dar apoyo a los coches estos Alba que se habían vendido en Estados Unidos. Y ahí empezó toda una carrera en Estados Unidos, y en Estados Unidos montamos una empresa, él y yo, que era Novatec Design, y hacíamos, bueno, básicamente era una oficina técnica para competición. Entonces trabajábamos para diferentes equipos, bueno, pues en cada año y tal, pero bueno, y luego hacíamos también temas de algunas patentes y cosas propias, digamos, o sea, no estábamos al 100% en un equipo. De hecho, no queríamos que ningún equipo nos cogiese para el 100% del tiempo. Siempre queríamos tener la libertad de poder seguir haciendo algunas cosas, ¿no? Entonces, aunque igual el acuerdo era que de los 5 días laborales, 4 trabajo para ti y uno para mí. Y bueno, y funciona así un montón. En Estados Unidos lo que hay que ver es que los medios son, o sea, lo que había entonces era impresionante. O sea, en cuanto a túneles de viento de la NASA en la que metíamos coches enteros, o sea, no maquetas de coches como los túneles de viento, sino que eran túneles de viento
que se habían quedado obsoletos de la NASA, en la que metían aviones enteros. Entonces nosotros podíamos meter hasta 3 coches para ver el rebufo que le hace uno al otro, y si se daba la ocasión podías meter hasta un autobús. O sea, no. Si hacía falta, se hacía, Sí, ¿no? sí, Muy o sea, americano, ¿no? Y además era como muy accesible porque era un túnel de viento que se había quedado obsoleto, y entonces la NASA lo había cedido a la Universidad de Virginia, y lo gestionaba la Universidad de Virginia, y era como muy accesible. O sea, es decir, pues no había ningún problema para ir allí con tus Precios razonables. precios razonables y entonces tal, y luego muchas pruebas de tal. Y entonces, bueno, y luego las conclusiones que sacabas de ahí eran importantes. Sí, claro. O sea, es decir, había medios para aprovecharlos. Entonces tienes que, o sea, lo que está claro es que tienes que saber, es decir, lo que al final te distingue de ser un buen ingeniero para desarrollar o no, es que tienes que estar entendiendo lo que estás haciendo. Por eso yo muchas veces a los alumnos o a los que me han venido y tal, les digo que no copiéis sin entender, porque muchas veces he visto hacer muchas tonterías de que como ellos lo hacen así, sí, pero es que ellos lo están haciendo por esto y tú estás copiando lo que has visto, pero no has entendido el fondo de la cuestión, por qué se está haciendo así. Hay que entender, entonces hay que saber qué estoy haciendo. Entonces, para eso te hace falta, o facilita mucho las cosas, el tener un buen piloto. Si tú estás en un equipo en el que el piloto es capaz, bueno, primero tiene una gran sensibilidad, es un buen piloto de pruebas, tiene sensibilidad y es capaz de transmitirte, bueno, porque estoy hablando de una época en la que todavía el data acquisition no era lo que es hoy en día. Entonces, claro. contaba mucho más las sensaciones del piloto y tal. Entonces, la pregunta clave era, ¿por qué no puedes ir más rápido? O sea, ¿cuál es, en este circuito, cuál es el límite? La respuesta de más potencia, eso no vale, eso no. O sea, eso es evidente. Eso ¿no? es evidente, porque el mal piloto siempre te va a decir, no, es que en las frenadas le cojo y en las aceleraciones se me va caro porque vas detrás de él. O sea, frenas más tarde que él y te acercas a él, y en la aceleración él está por delante, acelera antes que tú y se te va, claro. Entonces no vale que me digas que necesitas más caballos. Claro, todos nos gustaría tener más caballos, pero no es el paso por curva. Por curva, si es en curva rápida, en curva lenta, es por sobrevirajes, por subvirajes, o sea, y tal. Entonces, con un buen piloto, pues empiezas a hacer cosas buenas, y entonces lo cual hace que luego pues otros equipos te anden buscando porque tal y cual. Bueno, entonces nosotros en Estados Unidos estuvimos trabajando en una primera época, bueno, con los clientes de Alba, luego estuvimos haciendo con los Ford Probe carreras también de resistencia y tal, luego ese equipo, luego eso se iba al carajo, entonces luego era un equipo mucho más modesto, pues con coches, pues hacíamos las 12 horas de Sebring, pero con coches de tal, pero siempre con pilotos, siempre hemos conseguido trabajar con pilotos, digamos, de un cierto nivel. En una parte porque trabajábamos para equipos que el piloto era el dueño del equipo y tenía mucho dinero y era el que ponía los medios, no era muy buen piloto, pero como eran carreras de resistencia de 2 o 3 pilotos, nosotros nos encargábamos de buscarle siempre un buen piloto de los de nuestra confianza. Los que os interesaban a vosotros. O sea, de los que habían trabajado con nosotros y nosotros sabíamos, o sea, es decir, de los que teníamos con ellos buen feeling y buena esto para realmente poder desarrollar el coche bien. Estoy hablando de un Pete Halsmer, o sea, de pilotos que eran ya veteranos, pero que tenían una experiencia enorme y sobre todo sabían contactar muy bien. Trabajamos en equipos de Indy Lights varios años, tal, bueno, y al final acabamos los últimos años, porque al final el problema es que mi socio Inagastesi pues murió de cáncer en el año 2001 y ahí se acabó toda mi aventura en Estados Unidos, y con bastante ruina, por cierto, porque había que, o sea, porque la viuda no quedaba en demasiada buena posición y bueno, pues ahí me tocó un poco también echar un cable y bueno, pues acabamos trabajando para BMW América. BMW América, que no es poco. Que bueno, unos medios, los podéis imaginar, los medios que había allí, y varios años, y lo último que hicimos con ellos fue desarrollar un M3 de estos con un motor
con tecnología de Fórmula 1 que la hicieron en Alemania, que cada vez que se arrancaba el coche venía el ingeniero de Alemania. Y de pilotos teníamos a Hans Stuck, que a muchos los jóvenes no los sonará, pero Hans Stuck ha sido campeón de Europa de Fórmula 2, ha sido piloto de Fórmula 1 un montón de años, ha ganado las 24 horas de Le Mans 3 veces y con 50 y tantos años el tío seguía siendo piloto oficial de BMW, pagado por BMW Alemania para correr en Estados Unidos. Y de hecho, y todavía creo que llegó a estar corriendo prácticamente hasta los 60 y tantos años, o sea, y era como piloto, lo que os decía antes, de saber transmitir y de sentir el coche y de ser capaz de desarrollar el coche, era impresionante. O sea, el trabajar con Hans Stuck era o sea, como otro nivel, otro nivel. Habíamos empezado con... A vosotros como ingeniero tiene que ser, Sí, ¿no? Tener claro, un piloto con esa calidad. Claro, porque tener un piloto que, joder, es que nos ha tocado también trabajar con pilotos, por decirlo así, pues mediocres. O sea, que la información que te da o que te viene y tal... joder, me acuerdo, hay una anécdota, o sea, en Le Mans. Te viene el piloto en entrenamientos y sí, ponme medio grado menos del alerón trasero porque no sé qué y tal. Y claro, y todo medio grado no lo notas ni tú ni lo notas, o sea, pero te vienen ahí. Entonces te toca hacer muchas veces de psicólogo, ¿no? Del piloto. Bueno, pues se le pones el medio grado o no se lo pones, le dices que lo has puesto que sí o que no y tal, pero bueno. Y en los siguientes entrenamientos, el coche pierde el capó trasero entero en la recta del desnivel 10 y pierde el alerón. Y el piloto no se da cuenta. O sea, es decir, me está pidiendo medio grado más o menos de alerón, pierde el alerón y no se ha dado cuenta. Entonces, siempre te dan de los tiempos iguales. Bueno, pues entonces, vale, pues es lo que te toca pues cuando estás con un piloto mediocre, pero bueno, pero como es el que paga, pues tienes que... Pero bueno, luego competir con un Hans Stuck, ¿no? Claro, pero por eso te digo que como profesional también, ¿no? Que en la carrera de ingeniero eso, pues te toca de todo. Te toca ser el ingeniero psicólogo y te toca ser, pues sí, te toca el piloto bueno, y entonces, bueno, pues es cuando realmente lo gozas, disfrutas y de tu trabajo, ¿no? Pero y bueno. luego ya, diríamos ya igual que se acaba esa aventura americana, ¿no? Y ya vuelves otra vez hacia aquí, bueno, ya igual te vuelves a meter al mundo de las motos. Me meto en el mundo de las motos con un equipo catalán patrocinado por Wurth y que hacíamos carreras de resistencia, básicamente. Decíamos también, bueno, sobre todo entonces teníamos relación con Honda, las motos nos las proporcionaba Honda, y llegamos a hacer carreras del Mundial de Resistencia, o sea, carreras de 24 horas. Hacíamos Montmeló, por supuesto, las 24 horas de Montmeló lo hacíamos todos los años, pero luego llegamos a hacer el Bol d'Or en Magny-Cours, que es una de las carreras míticas del Mundial. Hacíamos las 12 horas de Albacete, nocturnas, hacíamos unas cuantas carreras y tal. Era un equipo semiprofesional, no podíamos hacer todo el campeonato, se salía totalmente de nuestro pero bueno, muy, muy interesante. Ahí estuve a las 24 horas de Montmeló, yo me las habré dado como 3 años pilotando yo al principio y luego ya de jefe de equipo y tal, pues me habré tragado 12 años de las 24 horas de Montmeló, llegando a uno de los años creo que llegamos a hacer tercero absoluto. Joder, nivelón. Sí, bueno. Y luego ya, como ya estábamos ya más mayores y seguimos siendo la misma cuadrilla de amigos pilotos y tal igual, pues con mi amigo también el tercer amigo de la universidad, que era Javier Urmeneta de Pamplona, pues se ha corrido en moto toda su vida y seguía corriendo y seguía haciendo carreras, las carreras estas del Mundial las hacíamos con él, y luego ya con cierta edad pues ya nos dedicamos, ya bajamos un poco el pistón y nos dedicamos a hacer lo mismo, pero con motos clásicas, en BMW, con una BMW y hacíamos pues Spa, las 4 horas de Spa, el Bol d'Or Classic, que era también de 4 horas, hacíamos carreras en Cartagena y tal y cual. Y bueno, y hemos seguido ahí toda la vida, bueno, y seguimos haciendo ahora, luego hemos hecho rallies de regularidad, histórica, hemos hecho la ruta Don Bosco un montón de años, pues bueno. Bueno, pero dentro del mundo de las rallies de regularidad también
puestos muy memorables, ¿no? Hay participaciones en Monte Carlo. Bueno, Monte Carlo se lo lleva en eco-rallys. Con coches modernos, con coches híbridos. Pero en modo de regularidad, ¿no? Sí, en regularidad. Hicimos 8 veces el Monte Carlo de energías alternativas, que se llamaba entonces, y un año llegamos a hacer, en el 2010 llegamos a hacer segundo absoluto y primero en híbridos. Bueno, andábamos ahí peleando. La verdad es que en los primeros años que fuimos no había demasiado nivel en los franceses y extranjeros y tal que había y tal, o sea que el nivel de la regularidad, de los rallies de regularidad históricos en España y tal, pues es muy alto. Entonces, joder, tú ibas ya con un cierto nivel. Hay nivel en España, en Euskadi, sí. Los rallies de regularidad. Mucho. O sea, en aquellos años, por lo menos, o sea, sí. Nosotros íbamos a la décima de segundo y los de allí iban al segundo o a los 2 segundos. O sea, sí. Había mucho nivel. De hecho, los sistemas de cronometraje Bluenick y todo esto se ha desarrollado en España. Y todo eso, o sea, eso en Francia todavía ni lo veían. Luego nosotros organizamos aquí el primer eco-rally y me acuerdo que los comisarios de la FIA nos miraban extrañados que a ver por qué cronometrábamos a la décima de segundo, porque por ahí fuera claro. Hacían al segundo. Y yo le dije, ya verás al final de la primera etapa. Y al final de la primera etapa los 3 primeros estaban en menos de 1 segundo. Y entonces ya entendió. Claro, es que si no habría mucho empate. Claro, serían todo empates. Sí. Muy bien. Y luego, claro, hemos hablado aquí mucho del mundo de la competición. Repito, podríamos estar aquí horas y horas hablando de anécdotas, pero luego hay otra faceta muy interesante, muy importante, que es el mundo de las piraguas. Sí, ¿no? Bueno, a mí siempre me ha gustado el deporte y, de hecho, cuando yo estábamos terminando la carrera, mientras hacíamos el proyecto fin de carrera, que me andaba sin un duro, me puse a trabajar de profe de gimnasia, siempre me ha gustado y bueno, tengo facilidad para el trato con la chavalería y tal y cual, y estuve ahí unos años hasta que ya lo dejé, porque decía, yo con 30 años no me veo de profe de gimnasia, yo soy un ingeniero, seré un ingeniero en paro, pero yo soy ingeniero y lo dejé. Pero luego llevo 39 años, lo que llamo yo sembrando piragüistas, porque tengo mucha paciencia y al final, y entonces andamos en el equipo del Atlético de San Sebastián de Aguas Bravas. Y entonces, pues ahí para que le suene a la gente, pues la famosa Mayal Enchurrauz, que ha sacado 3 medallas en Olimpiadas y tal, pues esa empezó conmigo. Y otros muchos, o sea, que Mayal Enchurrauz es lo máximo que ha llegado, pero no buscando para mí el resultado, sino para mí las piraguas y el deporte es como una herramienta para educar o para dar unos valores a la ayudar incluso a los jóvenes, ¿no? Sí, ayudar. Y porque me parece que les da un desarrollo, si hay una visión de la vida y del mundo, pues que es muy interesante. Y en eso creo que muchos padres me lo agradecen. Pero bueno, yo lo llevo haciendo 39 años a un nivel de competición que es... O sea, es decir, yo siempre les digo, esto no es un club de tiempo libre, aquí no venimos a pasar, o sea, aquí venimos a entrenar más o menos en serie. No me hace falta que ganen, o sea, me da igual que ganen o que no ganen, pero el espíritu es, aquí venimos a disciplina, a mejorar y a entrenar. Si venimos a pasar el rato, no podemos, entre otras cosas, porque no tenemos ni el espacio, o sea, no tenemos capacidad de tener más chavales porque necesito una piragua para cada chaval y tal, entonces estamos limitados, nunca seremos un deporte de masas por la propia manera de que es el deporte, pero dentro de eso precisamente pues te da tal, y entonces al principio todos los chavales tienen miedo porque joder, claro, estamos hablando de si me vuelco y si no sé qué. Y entonces, pues esa gestión del miedo, de quitarles el miedo y tal y cual, pues eso es lo que sabemos hacer. Y pues es un poco lo que, aparte de los motores y tal y cual, pues es lo que sé hacer. Por ir terminando ya, ¿no? Ya que estamos unidos aquí al tema de la travesía Don Bosco, una persona como tú, con tanto mundo, tantas experiencias en el mundo de la competición, ¿tú cómo ves a la formación profesional, a Don Bosco, en estos momentos, ahora en el año 2025 en Euskadi? ¿No? Si tú tuvieras ahora 16, 18 años, ¿no? Y ves la formación profesional del año 2025. Pues yo seguramente
o sea, bueno, yo fui a estudiar en la universidad de ingeniería y tal igual, pero yo ya tenía una base, digamos, ya había trabajado en talleres y tal y cual, ya tenía esto, que es lo que yo veo que les falta a muchos de los que, porque yo luego ahora he colaborado con diferentes universidades para temas del MotoStudent o de la Fórmula SAE, o sea, y tal y todo esto, joder, y yo les veía, pero, o sea... Sí, mucho ordenador, mucho libro, pero igual poca llave inglesa, ¿no? Pero poquísima, poquísima. Entonces, yo, y hablando con gente de empresas que luego necesitaba contratar chavales, y me decían, no, nosotros andamos buscando un ingeniero, pero que haya hecho también FP. O sea, y es que me parece, o sea, la visión que tienen y en la fórmula, no, de las motos, que he estado varios años con la Universidad del País Vasco, el MotoStudent, joder, yo los mejor alumno que he tenido ahí, ¿qué tal? Era uno que venía de la FP y estaba haciendo la ingeniería, pero es que la visión que tenía era, o sea, años luz. Hay otros que, o sea, es que, no sé, y luego una cosa que tengo clarísima, porque he estado colaborando con universidades y he estado colaborando con FP, es que los profesores de la FP están muchísimo, pero muchísimo más implicados que los profesores de la universidad. Y esto igual le sienta mal a alguien, sí, bueno, pero es así. O sea, yo lo he vivido así. A los profesores de universidad, muchos de ellos, parece que lo que más les molesta es dar la clase. O sea, es decir, están ahí para investigar o no sé qué, pero, joder, pero tienes que ser capaz de enseñar, de transmitir, de conectar con el joven a los alumnos. Si lo de dar la clase es lo que te sobra, joder, mal. Y en cambio en la FP yo he visto justo lo contrario y he colaborado con 3 universidades diferentes y eran diferentes grados de tal, pero en todas partes me ha dado la misma sensación. Igual luego me encuentro a alguien por la calle y me da 2 tortas, pero es así, yo lo he vivido así. Y las experiencias de cada uno son muy personales. Sí. Pues muy bien, yo creo que con esto, si vemos que tiene mucha aceptación el vídeo, haremos un volumen 2 el año que viene, porque seguro que de aquí al año que viene tendrás más anécdotas para contar, porque tampoco estás parado, porque aquí hemos visto por aquí detrás que tienes unas auténticas joyas. Sí, ¿no? Bueno, sí, yo sigo, o sea, que yo tengo ya mi edad, estoy ya jubilado, pero yo sigo rodando en circuito con un Fórmula 3 del año 98 y tengo una barqueta o sea, sí, tengo un Fórmula 1230 del año 76, me gusta un poco eso y me gusta, o sea, decir, yo he estado un montón de años trabajando para que otros corran, ahora el que se monta en el coche soy yo, que voy lento me da igual, pero lo que disfrutas, eso no te lo quita nadie. Y disfruto pilotando lo que yo he preparado. Y eso para mí es doble. O sea, yo siempre, y cuando corría en moto, yo siempre corría con la moto que yo me había preparado. Y eso para mí siempre ha sido un plus. Muy bien. Bueno, pues con esto vamos ya terminando. Y nos vemos el próximo sábado, día 15 de febrero, en Don Bosco, como todos los años, en la fiesta del motor. ¿Vale? Muchísimas gracias. Agur. Vale, agur. Un viaje sin final, esperando el próximo encuentro. Ningún coche es clásico si no está en la travesía Don Bosco. Más de 100 por las carreteras, llueva, haga viento, nieve, curvas y paisajes nos esperan. Siempre juntos en un día muy especial. Curvas y paisajes nos esperan, haciendo equipo y siempre atentos. Un roadbook, un viaje sin fin.